Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este tu canal de YouTube Conociendo la Verdad. Te saluda Joel Moody desde la ciudad de Lima, Perú. Bien, el día de hoy estamos nuevamente reunidos para poder presenciar un debate que va a estar muy interesante y el tema es la confesión auricular o la confesión con sacerdotes o la confesión directamente a Dios. Y para eso nos acompañan el día de hoy dos apologistas, uno del lado evangélico, otro del lado católico, donde ellos van a exponer sus posturas, sus argumentos y para poder llegar a una claridad sobre este tema tan controversial, tanto como entre evangélicos y como católicos. Pues quiero presentarles en primer lugar al apologista del lado evangélico. Y ese apologista se llama Isaac Fuentes, que va a tener 1 minuto para poder presentarse. Adelante, Isaac. Yo les bendiga a todos mis hermanos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque me da oportunidad de estar en este lugar con todos ustedes. Le quiero mandar saludos a todos los hermanos que me están escuchando alrededor del mundo, de habla hispana y de habla inglesa también, ¿por qué no? Y bueno, quiero terminar rápidamente dándole gracias a Dios y a mi amigo Max Roper y a todos mis hermanos evangélicos por haber facilitado todo para que se pueda llevar a cabo este debate. Dios les bendiga y bueno, espero que sea de bendición para todas sus vidas. Ok, muchas gracias, Isaac, por tu tiempo de presentación. Bueno, a continuación también les quiero presentar al apologista del lado católico, que es el señor Max Roper Calvo, que también va a tener 1 minuto de presentación. Adelante, Max. Buenas tardes a todos que nos están viendo a través de su canal Conociendo la Verdad. Les habla Max Roper Calvo, apologista católico desde la ciudad de Nueva York. Doy las gracias al moderador Joel Moody, que nos está acompañando en estos momentos en vivo y en directo desde Lima, Perú. También a mi oponente Isaac Fuentes Núñez, que está con nosotros desde el estado de Nayarit, en México. Espero que este debate sea de agrado para todos ustedes. Sintonícenos siempre en los futuros debates. Este debate se va a tratar sobre la confesión de pecados. Esperamos que sea de su completo agrado y al final pues cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de sacar sus conclusiones al respecto. Adelante, moderador. Muchas gracias, Max. Muy bien, como ya lo dijeron los apologistas, el debate de hoy va a estar centrado en el tema de la confesión de pecados o la confesión auricular. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quisiera pedirte a ti que me estás viendo en estos momentos, que estás presenciando este debate, que puedas compartir. Comparte este debate, compártelo en Facebook, compártelo en WhatsApp, compártelo en Instagram, compártelo en todas las redes sociales que puedas para que este debate pueda llegar a muchos lugares y así cada uno de tanto católicos, evangélicos o personas de otras religiones también se puedan edificar con este debate. Muy bien. A continuación vamos a dar lectura del formato de este debate sobre la confesión de pecados o la confesión auricular. Ya tuvimos 1 minuto de presentación por parte del apologista evangélico Isaac Fuentes y el apologista católico Max Roper Calvo. Lo que sigue a continuación son 25 minutos de argumentación o exposición e iniciará el apologista evangélico Isaac Fuentes. Posterior a ello también tendrá 25 minutos de argumentación o primera exposición el apologista católico Max Roper Calvo. Finalizado ello, vienen 20 minutos de refutación o contrarrefutación. Iniciará el apologista evangélico Isaac Fuentes y también culminará el apologista católico Max Roper Calvo. Seguidamente de ello, terminado el bloque de exposiciones y refutación, viene un bloque de preguntas, donde se darán 3 preguntas cada uno. Cada apologista tendrá la oportunidad de hacer su pregunta en 1 minuto y el apologista al que se le hizo la pregunta tendrá la oportunidad de responderla en 2 minutos. Iniciará con las preguntas Max Roper Calvo, 1 minuto por cada pregunta, y también Isaac Fuentes culminará con el bloque de preguntas, 1 minuto cada uno. Así que sin más preámbulos, damos ya por iniciado este debate sobre la confesión de pecados. Así que le cedo el tiempo de 25 minutos al apologista Isaac Fuentes para que pueda iniciar
sus minutos de mera exposición. Adelante, Isaac. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por estar aquí, Señor, por estar conmigo en este lugar y con Robert y todos los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la revelación y la sabiduría para entender tu palabra. Te damos la honra y la gloria a ti y solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Quiero comenzar con mi introducción. Primeramente, el objetivo del debate es honrar a Dios, enfatizar la verdad de la palabra de Dios y refutar, en mi caso, la doctrina del sacramento de la confesión auricular. Y por supuesto, alcanzar las almas perdidas. En este debate no me dirigiré de manera central, a menos que en su caso sea absolutamente necesario, hacia mi oponente, mi amigo Max Roper, sino más bien al jurado, es decir, a las personas que están viendo y escuchando este debate en vivo, ya que mi intención no es convencer tanto a mi oponente, aunque sí me gustaría, por supuesto, sino a las personas que están expectantes de lo que se vaya a presentar en este debate. A continuación procederé a mencionar la comprobación de los hechos. En primer lugar, el punto central de este debate es enfatizar los siguientes hechos. ¿Cuál es el procedimiento bíblico para obtener el perdón de los pecados? ¿Cuál es el procedimiento bíblico para obtener el perdón de los pecados como hecho observable, como predicación y como doctrina principal de la iglesia primitiva del primer siglo? Ahora, quiero dejar claro que en este debate no me debo desgastar tanto en comprobar, o mejor dicho, refutar, que la palabra de Dios hable sobre la confesión, ya que la palabra de Dios sí nos habla de la confesión. En esta introducción trataré de dejar por sentado que la palabra de Dios registra muchos tipos de confesión, muchos tipos de confesión para diferentes propósitos y diferentes objetivos, pero que ninguno de esas especies de confesiones comprueba los hechos. Es decir, ninguna de esas confesiones es una confesión de revelar secreto al oído de un hombre para que ese hombre me absuelva mis pecados ante Dios en nombre de Dios. Bien, comenzamos. Entonces, principalmente quiero dejar en claro también, para la gloria del Señor Jesucristo, amén, que ¿qué significa en este caso el término confesión? Y bueno, para comenzar, el término confesión significa, en primer lugar, admitir, reconocer, aceptar una verdad o una culpa. Repito, admitir, reconocer, aceptar, declarar, manifestar, relatar, testificar una verdad o una culpa. Y también significa revelar un secreto. Ahora, ¿cómo podremos saber a qué especie de confesión se refiere la palabra de Dios en cada versículo que estemos estudiando, o en este caso, la patrística, a qué tipo de confesión se podría referir? Analizando el contexto de la declaración, podremos definir, con la ayuda del Espíritu Santo, bendito sea, a qué tipo de confesión se refiere específicamente. Mi oponente tendrá que comprobar que la confesión a la que se refiere específicamente, en este caso la palabra de Dios, es una confesión de revelar secreto de forma auricular al oído, en privado, para obtener el perdón de pecados cometidos ante Dios y no ante el hombre, sino ante Dios. Entonces, eso es lo que mi oponente tiene que comprobar, una confesión del tipo de revelar secreto al oído de un hombre en privado para obtener el perdón de pecados cometidos ante Dios, no ante el hombre, sino ante Dios. Eso es lo que él tiene que comprobar. Ahora, confesión viene también del griego homología. Y homología significa todo lo que acabo de mencionar: declarar, aceptar, reconocer una verdad o una culpa. Ahora, rápidamente, quiero mencionar cuál es la perspectiva rabínica, la perspectiva judaica. ¿Por qué quiero mencionar la perspectiva rabínica y la perspectiva judaica? Muy fácil, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan que la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo era judío, sus apóstoles eran judíos, y los primeros cristianos eran judíos, los profetas eran judíos, todo viene de Israel. Aún la misma palabra de Dios fue escrita por judíos, a excepción de, en este caso, el médico amado Lucas. Sin embargo, Lucas era un discípulo de apóstoles judíos. Por ende, algo nos tiene que arrojar la perspectiva rabínica, la perspectiva judaica. Bien, ¿qué es la confesión para el judaísmo? La confesión para el judaísmo le llaman vidui, y el vidui consiste en aceptar, reconocer y declarar mediante una oración ante Dios tu culpa, tu pecado, tu maldad. Y esto se hace sobre todo hoy en día y desde la antigüedad, desde antes del Señor Jesucristo o Yeshua, se hacía, en este caso en el Yom Kippur, se hacía una confesión pública multitudinaria. ¿Y en qué consistía esa confesión? Esa confesión se consistía en que todo el pueblo de Israel aceptaba, reconocía y admitía su culpa, su pecado. Lo vemos en el libro
de Nehemías capítulo 9, cómo todo Israel admite su pecado, expulsa a las mujeres con las que pecaron y a sus descendientes. Lo vemos también en el libro de Hechos capítulo 19, cuando las personas que escucharon la palabra venían confesando sus pecados, es decir, admitiendo sus pecados, y quemaron los libros de brujería. De esa manera se hizo patente la admisión de la culpa. En pocas palabras, para el judaísmo, confesión no es otra cosa más que admitir nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y humillarnos, pedir perdón y arrepentirnos para con Dios, y de esa forma obtenemos el perdón de los pecados. Ahora, para terminar ya lo que es la perspectiva rabínica, solamente quiero mencionar rápidamente lo que menciona, lo que citó en este caso Maimónides. Maimónides es una de las mayores autoridades rabínicas, y él dijo claramente, en este caso para los que nos interesa el judaísmo, que para un judío la confesión no es otra cosa más que admisión de culpa y arrepentimiento para con Dios. Bien, ahora, antes de entrar en materia, voy a tocar unos últimos dos asuntos rapidito y entro en materia. Bueno, primeramente, ¿cuál es el objetivo del sistema sacrificial y el sacerdocio? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad, la meta del sistema sacrificial que nos menciona la Torá? Bueno, principalmente el sistema sacrificial es sombra profética, es decir, representa al Señor Jesucristo, representa la reconciliación que Dios haría consigo mismo por medio de su Hijo Yeshua, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos redimió. Levítico 19, 21, 22 dice que los levitas eran intermediarios entre Dios y el hombre. Claramente el sacerdote levita es un tipo de Jesucristo. Ellos representaban al Señor Jesucristo. Ahora, claramente la palabra de Dios también nos dice en Romanos 5, 17 que el Señor Jesucristo nos reconcilió para con el Padre. Hemos recibido la reconciliación por medio de la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces la palabra de Dios claramente nos menciona también en 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. De manera que todas las citas que mi oponente pueda aportar sobre la Torá, es decir, el sistema sacrificial, donde los sacerdotes expiaban la culpa del pueblo de Israel mediante la ofrenda de expiación por el pecado, no comprobará los hechos. ¿Por qué no comprobará los hechos? Bueno, porque esas ofrendas de expiación son solamente una sombra profética. Ahora, el libro de Hebreos dice claramente que las ofrendas de la sangre de los animales no puede quitar los pecados. También la palabra de Dios, en este caso la Torá, en Levítico, capítulo 4, versículo 13, nos dice, sí, que era el pueblo el que ofrecía a Dios. El pueblo de Israel ofrecía a Dios la ofrenda, y después de ofrecerla a Dios, la llevaban al sacerdote para que el sacerdote solamente ejecutara el sacrificio. De manera que el papel específico del sacerdote era solamente degollar al animal y nada más. Pero la ofrenda se ofrecía de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Ahora debemos tomar en cuenta lo que dice el libro de Salmo, capítulo 51. Salmo 51 dice claramente, sí, nos dice claramente que David confesó su pecado para con Dios. En este caso, David confesó su pecado para con Dios y reconoció su pecado delante de él. Y en los últimos versos del Salmo, David claramente le dice a Dios que Dios le dice, tú no aceptarás ofrendas de holocaustos, sino que el corazón contrito y humillado jamás despreciarás. Y entonces te llevarán ofrendas a tu altar. ¿Qué quiere decir? Que Dios de ninguna manera aceptaría ninguna ofrenda, ¿sí? Ninguna ofrenda sin que antes el corazón del hombre estuviera completa y absolutamente arrepentido. Bien, entro en materia. En primer lugar, Juan 20:23 no comprueba los hechos que mi oponente tiene que comprobar. ¿Por qué? Bueno, porque la traducción a quienes perdonen los pecados les serán perdonados no es la traducción más adecuada, ya que el término griego que se usa ahí es afiemi. Y este término, al igual que todos los términos griegos, es polifacético, es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que acepta muchas aplicaciones para su traducción. De manera que la forma de saber cuál es la traducción correcta es si el contexto se sustenta y respalda la traducción, la aplicación que se elija para su traducción. Ahora, afiemi significa alejar, descargar, descolgar, liberar,
para alejar. En algunos textos aparece el término afieti, y afieti acepta la aplicación perdonar, y remitir. Ahora, la Santa Biblia latinoamericana católica traduce de forma un poco más acertada Juan 20:23. Lo voy a leer. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Claramente podemos ver aquí que la misma Biblia católica no traduce a quienes perdonen, sino más bien a quienes descarguen. Y quiero decirles, mis hermanos, que descargar no es lo mismo que perdonar. Perdonar es borrar completamente de una deuda, y descargar no significa lo mismo. De manera que la traducción más acertada sería: a quienes alejen del pecado serán liberados, y a quienes retengan el pecado les serán, y a quienes le retengan los pecados les serán retenidos. Ahora, el contexto de Juan 20:23 no respalda la teoría católica de que en Juan 20:23 se estableció la autoridad para que los apóstoles perdonaran pecados cometidos ante Dios mediante confesión auricular. ¿Por qué? Porque en el contexto el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: así como el Padre me envió, yo envío a vosotros. La pregunta es, si los envió a perdonar y retener pecados mediante confesión auricular, ¿por qué nunca ejecutaron esa autoridad y ese mandamiento? Ahora, Juan 20:23, la supuesta comisión de Juan 20:23 de perdonar o retener pecados mediante confesión auricular no cuadra con el resto de evangelios. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 18 y 19, en Marcos 16 y en Lucas 24, 47, el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles a predicar el evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Repito, los envía a predicar el evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Mateo 28, 18, 19 les dice que hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 24, 47, el Señor Jesucristo dice: y así estaba escrito que se cumpliese del Mesías, que muriera y resucitara, y que en su nombre se predicara el evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahora, en Marcos 16, el Señor Jesucristo dice que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautice será salvo, dice el Señor, y el que no crea será condenado. De manera que no podemos tener dos comisiones. El Señor Jesucristo no pudo decirle a los apóstoles una comisión en Juan 20:23 y otra comisión en Mateo, en Marcos y en Lucas. No cuadraría. Ahora, ¿cuál de esas comisiones es la verdadera? Por supuesto que la comisión de Mateo, de Marcos y de Lucas, porque fue la única que ejecutaron. Y la supuesta comisión de perdonar y retener pecados mediante confesión auricular jamás la ejecutó ningún apóstol. De manera que queda completamente aclarado ese punto. Ahora, quiero terminar este punto para pasar al siguiente. Ok, entonces, voy a hacer solamente unos razonamientos y voy a terminar este punto. El Señor Jesucristo, cuando se presenta en Juan 20:23, no solamente le habló a los apóstoles, sino que estaban todos los discípulos reunidos. Estaban todos los discípulos reunidos. De manera que cuando el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles y les dijo: a quienes perdonen o a quienes alejen o a quienes retengan o remitan, o la traducción que quieras usar, cuando él usó ese argumento, cuando él les dijo, perdón, a quienes alejen del pecado, a quienes descarguen del pecado o a quienes perdonen el pecado, no solamente se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a toda la iglesia. Y además había mujeres ahí, de manera que si fuera así, también las mujeres podrían recibir confesiones auriculares para perdonar pecados en nombre de Dios. Y eso no lo acepta la Iglesia Católica, según su catecismo. Ahora, otra cosa, uno de los apóstoles no estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo les dijo: a quienes descarguen del pecado serán liberados, uno de los apóstoles no estaba ahí. Después regresó. Entonces, ¿él no recibió la autoridad? Claro que no. De manera que no tiene ningún sentido el creer que en Juan 20:23 el Señor Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles de perdonar pecados o retenerlos mediante confesión auricular. Y por último, el razonamiento más evidente es el siguiente: que no comprueba los hechos. Juan 20:23, ¿por qué no comprueba los hechos? Porque el Señor Jesucristo nunca le dijo a los apóstoles que mediante confesión auricular sería que la confesión auricular, sería la forma en cómo ellos perdonarían o retenerían pecados ante Dios, en nombre de Dios. De manera que queda completamente refutado esa teoría católica sobre Juan 20:23. Bien, ahora quiero pasar al punto de atar y desatar. Quiero aclarar este punto. ¿Qué significa realmente atar y desatar? Bueno, atar y desatar es la autoridad que el Señor Jesucristo le dio no solamente a los apóstoles, sino también a toda la iglesia.
la autoridad sobre todas las cosas en su nombre santo. Mateo 18:20. En Mateo 18:20, perdón, el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. De manera que queda completamente aclarado que atar y desatar significa, ¿sí?, tener la autoridad del Señor Jesucristo en su nombre santo. Y no solamente eso, sino que Mateo 18 claramente dice el Señor Jesucristo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y el verso 1 te dice que le está hablando a todos los discípulos. Por ende, la autoridad de atar y desatar la tenemos todos los creyentes en el Señor Jesucristo y no solo los apóstoles. Y por último, atar y desatar no se relaciona en ninguna parte de la Biblia con perdonar pecados ante Dios, cometidos ante Dios, en nombre de Dios, mediante confesión auricular. Eso no existe, de manera que atar y desatar no comprueba los hechos y no se relaciona de ninguna manera con la confesión auricular como el único procedimiento para obtener el perdón de los pecados. De manera que yo defenderé que el único procedimiento para obtener el perdón de los pecados es el arrepentimiento para con Dios. Bien, ahora, ministerio de la reconciliación. Algunas personas creen que el ministerio de la reconciliación es la prueba de que el procedimiento para obtener el perdón de los pecados es mediante confesión auricular con un sacerdote católico romano o un hombre, y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es realmente, en qué consiste el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación consiste, según 2 Corintios 5, en la palabra de reconciliación. Él nos entregó el ministerio de reconciliación, dice, y nos dio la palabra de reconciliación. Entonces, el ministerio de la reconciliación no es perdonar o retener pecados cometidos ante Dios en nombre de Dios mediante confesión auricular, sino más bien predicar el evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados, y de esa forma las personas se van a reconciliar con Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 5, verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, aleluya, por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido en tiempo pasado la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito ir con un hombre a que me reconcilie con Dios mediante confesión auricular, porque ya estoy reconciliado con Dios. Cristo me reconcilió con Dios desde hace más de 2000 años atrás. No necesito ir a hacer confesión auricular con un hombre para que me perdone, porque Cristo ya consiguió eterna redención, eterna perdón, según el libro de Hebreos, a mi favor, para mí. Ahora, quiero terminar rápidamente. Perdón, voy a seguir adelante, parece que todavía me queda tiempo, no tengo cronómetro, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, quiero hablar sobre el sacerdocio católico romano. En este caso, el Señor Jesucristo, un momento, por favor. Ok. En este caso, la palabra de Dios deja claro que el Señor Jesucristo, bendito sea, es el único sumo sacerdote que continúa siendo intermediario directo entre el Padre eterno, bendito sea, y nosotros. Solo por medio de él nos podemos acercar ante el Padre para encontrar misericordia. Él es en tiempo presente el que consigue el perdón de nuestros pecados de mano de su Padre eterno, por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ningún sacerdote católico romano puede hacer esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, dice que si hubiésemos pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y él es en tiempo presente la propiciación, el perdón, dice otras versiones, de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que el que está abogando, intercediendo por mí ante su Padre, bendito sea su nombre, es Yeshua, el Señor Jesucristo, es el que está intercediendo ante el Padre como abogado a mi favor. Primera de Juan 2:1-2, Hebreos 7:23 dice que el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote Melquisedec, puede salvar eternamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no me debo acercar a Dios por medio del sacerdote romano, sino por medio del Señor Jesucristo. Hebreos 4 dice que por tanto por cuanto tenemos, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar
oportuno socorro y misericordia. El único que puede hacer esto es el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Alamalehim Kadosh. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, queda comprobado que el único que siga haciendo la función de sacerdote, es decir, intermediario entre Dios y el hombre, es el Señor Jesucristo, y ningún sacerdote humano pecador puede hacer esto, porque el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo, porque Él es santo y porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, segundo, en la palabra de Dios solo hay 5 ministerios, Efesios 4:11, Primera de Corintios 12, y el sacerdocio romano no aparece en la lista de estos 5 ministerios, no aparece en los libros del Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto no se menciona ni siquiera una sola vez ordenanza de algunos sacerdotes, solamente hay ordenanzas de pastores y de diáconos. Ahora, 5 minutos, Isaac, 5 minutos. Ok, 5 minutos. Rápidamente para terminar, quiero mencionar sobre la sucesión apostólica. Y voy a terminar en este caso con algunas fuentes históricas. Un segundo nada más. Ok, aquí lo tengo. Listo. Bueno, en este caso, sobre la sucesión apostólica. Bueno, sobre la sucesión apostólica se cree que los apóstoles heredaron, en este caso, la autoridad de perdonar pecados o retenerlos, en este caso, en nombre de Dios, pecados cometidos ante Dios, por la sucesión apostólica. Sin embargo, la palabra de Dios no menciona en ninguna parte ninguna sucesión apostólica. Número 1, Matías no tuvo una sucesión apostólica, sino una sustitución, y no fue mediante imposición de manos, sino mediante echar suertes. Hechos capítulo 1. Ahora, las imposiciones de manos que se mencionan en el libro de los Hechos capítulo 8 y el resto del libro de los Hechos y los libros del Nuevo Pacto son imposiciones de manos para la transferencia del Espíritu Santo y no para sucesión apostólica. ¿Por qué no puede haber sucesión apostólica? Porque el Señor Jesucristo nunca dejó sucesores de apóstoles, es decir, nuevos apóstoles con otro nombre. Son nuevos apóstoles, pero con nombre de presbítero, o sea, le cambiaron el nombre. Eso no existe en la palabra de Dios. Efesios 4:11, Primera de Corintios 12, deja claro que el ministerio de apóstol y el de pastor es completamente diferente. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 dice, yo sembré, pero Apolo regó, y el Señor Jesucristo es el que da el crecimiento. También el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber sucesores de apóstoles. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna ordenanza. Todas las ordenanzas del Nuevo Testamento son de pastores y de diáconos. No hay ningún sucesor de apóstol, no hay un nuevo apóstol. Eso no existe en la palabra de Dios. Todas las imposiciones de manos son para la transferencia del Espíritu Santo y no para sucesión apostólica. Y termino con esto. Dice en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que ellos estarían sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si hay sucesores de apóstoles, ¿en cuál trono van a estar ellos? En ninguno, no hay lugar para ellos. Termino ahora hablando sobre las fuentes históricas. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, parte tercera, página 274-276, hizo esta increíble declaración. Un sacerdote podrá participar en un pecado cometido por sus feligreses, incluso conocer carnalmente a una mujer que es su feligresa, si de todas maneras, la va a absolver. No sé qué piense mi amigo Roper sobre esto. Ahora, quiero hablar rápidamente, voy a terminar. Ok, literatura patrística. Juan Crisóstomo de Antioquía, siglo III, cito. En su libro Catequesis Iluminados, volumen 2, página 210. Lo que deberíamos admirar más no es que Dios perdona nuestros pecados, sino que no los revela a nadie, ni desea que nosotros lo hagamos tampoco. Lo que exige de nosotros es que le confesemos nuestros pecados solo a Él para obtener el perdón. También los investigadores católicos Postman, Funk, Ragner y Vogel, ellos escriben en el siglo VI lo siguiente. Un monje irlandés quiso introducir en Europa la nueva modalidad, inventada por él mismo, de la confesión auricular privada, a lo que se opusieron los obispos de todo el mundo entero, como los españoles reunidos en el Concilio Tercero de Toledo, año 589, donde condenaron la confesión auricular privada como una práctica novedosa y la llamaron atrevimiento execrable. Como podemos ver, hay una gran contradicción entre los mismos teólogos y las autoridades católico-romanas. Ahora, para terminar, normalmente en la apologética católica se cita la Didache y se citan a los padres patrística, ¿ok? Como San Ambrosio u Orígenes, etcétera. Ahora, en la Didache se menciona lo siguiente: confesaré en la iglesia antes de recibir el cuerpo de Cristo.
Ahora, la pregunta es, ¿a qué confesión se refiere? ¿A qué tipo de confesión? Revelar secreto, admisión de culpa. No deja claro a qué tipo de confesión ni a quién se le va a confesar y no se ve a un sacerdote absolviendo los pecados del hombre mediante confesión auricular. Entonces es una declaración ambigua que no comprueba absolutamente nada. Todas las declaraciones, todas las citas extrabíblicas, sea patrística, sea catecismo, sea cualquier cosa que sea fuera de la palabra de Dios, debemos ponerla en tela de juicio. Si contradice lo que dijo Cristo, lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los apóstoles, hay que desecharla. La palabra de Dios dice en Romanos 3:4 que antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Gálatas 1:8-11 dice que si un ángel del cielo baja, pero predica un evangelio diferente, que sea maldito. 1 Corintios 15:2 dice que tenemos que retener la palabra de los apóstoles para que no creamos en vano. Segunda de Pedro 3:2, el apóstol Pedro dice que tengamos memoria de lo que dijeron los profetas y el mandamiento por medio de los apóstoles. De manera que Robert tiene que comprobar los hechos con la palabra de Dios y sus citas históricas deben ser del siglo I porque ese es el origen. Si queremos estar en la doctrina original, debemos volver a la palabra de Dios, al siglo I, que es cuando nació la iglesia de Cristo. Y si en el siglo I ya había apostasía, ¿cuánto más en los siglos posteriores? Y con esto definitivamente ya termino. Cualquier cita... ¿Tengo tiempo todavía? No, ya acabó tu tiempo, Isaac. Ok, gracias. Ok, muchas gracias, Isaac Fuentes, apologista evangélico, por tu primera exposición. A continuación, viene el apologista católico Max Rupercalvo, también con sus primeros 25 minutos de argumentación. Adelante, Max. Bueno, buenas tardes. Bueno, el sacramento de la confesión fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Isaac Fuentes, por favor, que prenda su cámara, por favor. Isaac Fuentes, prenda su cámara, si sería tan amable. No, Max, eso ya es una decisión del propio apologista. Si él desea... Gracias. Sí. Si él desea, debe tener su cámara prendida, porque este es un debate en vivo en YouTube. Bueno, sigo adelante. El sacramento de la confesión fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el sacramento de la confesión o la reconciliación? El sacramento por el cual nuestros pecados son perdonados, restituyéndonos a la gracia de Dios. Para hacer una buena confesión son necesarias 5 cosas. 1, examen de conciencia. 2, arrepentirse de nuestros pecados. 3, confesar todas las faltas. 4, propósito de enmienda. 5, cumplir la penitencia impuesta. Signos del sacramento de la reconciliación, la absolución. La absolución mediante la señal de la cruz es el signo que expresa y confiere el perdón por los pecados cometidos. Los efectos espirituales del sacramento de la confesión o de la reconciliación son los siguientes. 1, el perdón por el que recuperamos la gracia de Dios. 2, la reconciliación con la iglesia. 3, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. 4, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales. 5, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo espiritual. 6, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Como dije, este es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, pero para entender, desde lo mejor, vamos a echar un vistazo a lo que era el sacerdocio levítico, ¿verdad? Leemos en Levítico capítulo 5, versículo 18 lo siguiente. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente y el pecado se le perdonará. Podemos ver que desde la antigua alianza, desde el Antiguo Testamento, el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio levítico jugó un papel muy importante en la reconciliación entre la comunidad, entre el pueblo judío y Dios. Dios nunca le dijo al pueblo, bueno, si cometen pecado, arrepiéntanse y yo lo voy a perdonar directamente. No, siempre usó a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran un grupo de hebreos, ¿verdad? Un grupo de hebreos a los que Dios había comisionado este cargo de ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Cuando un judío cometía un pecado, tenía que llevar la ofrenda, tenía que presentársela al sacerdote levita y se la presentaba a Dios, y mediante el sacerdocio levítico, mediante los levitas, los sacerdotes levitas, el hebreo obtenía el perdón de los pecados. Entonces vemos este papel de los sacerdotes, ¿verdad? De su función ministerial ya desde el Antiguo Testamento mediante el sacerdocio levítico. Ahora bien, el sacerdocio levítico ya no existe. ¿Por qué?
¿Por quién es el que reemplaza a los sacerdotes levitas? El mismo Jesucristo. Cuando Él viene, establece una nueva alianza, un nuevo pacto. Pero sigamos echando un vistazo al sacerdocio levítico. Levítico capítulo 16, versículo del 32 al 33 dice lo siguiente. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Podemos ver aquí tanto en Levítico capítulo 5, versículo 18, y en Levítico capítulo 16, versículo del 32 al 33, de que las personas en esa época no obtenían un perdón directamente de Dios, tenían que ir donde el sacerdote levita, y lo voy a volver a leer otra vez, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar. Y esto, escuche muy bien, mi oponente, Isaac Fuentes, muy importante, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Entonces podemos ver que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde este ministerio levítico que fue establecido por nuestro Señor, por Dios Padre, podemos ver que el sacerdote levita servía como un mediador entre Dios y el pueblo, un mediador mediante el cual el pueblo obtenía el perdón de los pecados, ¿verdad? Su función ministerial era esta, ¿verdad? Reconciliar al pueblo con Dios. Cuando él cometía un pecado, tenía que presentarse al sacerdote levita, ¿verdad? Y este obtenía para el pecador el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces podemos ver este ministerio levítico muy claro en el Antiguo Testamento, no solamente en estos pasajes bíblicos, sino en muchos pasajes bíblicos. Ahora bien, Mateo capítulo 3, versículo de 5 al 6, dice lo siguiente. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, hablando de Juan el Bautista. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Fíjese bien que un requisito para que fueran bautizados es que estos confesaran los pecados. Juan el Bautista era por decirlo así, como un mediador, un medio por el cual las personas que llegaban a él recibían el bautismo, que por supuesto no era el bautismo del Espíritu Santo, era un ritual por el cual los judíos expresaban su buena voluntad de esperar al Mesías, pero estos solamente podían obtener este bautizo que daba Juan el Bautista si confesaban los pecados a Juan. Pero ¿qué pasa? En la época de Jesucristo y también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La confesión se hacía de dos formas, de forma auricular, que eso lo voy a ver más adelante, pero también la confesión se hacía pública, la persona confesaba públicamente los pecados. Entonces vemos en Mateo capítulo 3, versículo del 5 al 6, que las personas que iban a Juan eran bautizadas solamente si confesaban sus pecados. ¿Ante quién? Ante Juan el Bautista. Porque aquí lo dice, la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. O sea que si ellos no confesaban sus pecados, no recibían el bautismo, ¿verdad? Entonces era un requisito que confesaran sus pecados para recibir el bautismo que Juan les otorgaba. Ahora, Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, dice lo siguiente. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envié a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ok, en la Biblia, Reina Valera, que es la Biblia protestante, dice remitir. A quienes remitiereis los pecados les quedarán remitidos. Ok, entonces, aquí vemos claramente la institución del sacramento del perdón de los pecados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien que cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, ¿verdad? Esta autoridad se la está dando Jesucristo a los apóstoles. No había nadie más con ellos ahí. Estaban solo los apóstoles, porque la Biblia nos dice que los apóstoles estaban encerrados, ¿verdad? Por miedo a los judíos, ¿verdad?
Jesucristo había muerto y ellos estaban reunidos con las puertas cerradas. Jesucristo se les aparece a ellos y les da esta autoridad. No se la dio al pueblo, se la dio a ellos, porque los apóstoles fueron nombrados los nuevos sacerdotes de la nueva alianza, y por eso es que el Señor les da esta autoridad. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así: por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Aquí está hablando del sacramento de la confesión. Ahora bien, si estamos hablando de la confesión auricular, es algo que empezó a surgir de forma paulatina conforme pasaron los siglos o pasaron las décadas, ¿verdad? La confesión ya no se hacía tanto de forma pública, sino a través de un sacerdote. Y hablando de sacerdotes, ¿verdad? Jesucristo sí instituyó un ministerio sacerdotal, un ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los legítimos sucesores de los apóstoles. Leemos Tito, capítulo 1, versículo del 5 a 8, dice lo siguiente. Dice San Pablo: cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, o sea, presbíteros, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe llevar una vida irreprochable. Dice, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Al contrario, siempre debe de estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Ok. Jesucristo instituyó varios ministerios. Lo podemos ver en las escrituras. Ya mi oponente habló de ellos. Pero instituyó también el sacramento del sacerdocio, porque en la época de Jesucristo los presbíteros, ¿verdad? Eran llamados ancianos. Ancianos no porque eran de edad avanzada, sino que a los presbíteros, lo que nosotros en la Iglesia Católica le llamamos presbíteros, se le llamaba ancianos. El sacramento del sacerdocio tiene 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Y podemos ver en la carta de San Pablo cómo fueron nombrados en cada comunidad que era fundada, era puesto una persona a cargo a presidir esa comunidad. Entonces, esta persona, ¿verdad? El sacerdote o el presbítero que estaba a cargo de esta comunidad, se le fueron dados le fueron transferidos la autoridad que Dios le dio a los apóstoles. ¿Por qué? Porque se sabía que los apóstoles no iban a vivir el resto de su vida, ellos tenían que morir. Entonces, la autoridad de perdonar los pecados, que solamente es una función del ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal tiene varias funciones, pero una función muy importante de este ministerio es la autoridad que Cristo le da a los apóstoles para perdonar los pecados. Y esta autoridad es transferible. Porque podemos poner una comparación. Por ejemplo, Cristo le dio autoridad a los apóstoles para bautizar. Dijo, vayan a todas las naciones y hagan a mis discípulos, bautízalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A nadie se le va a ocurrir decir que Cristo le dio autoridad de bautizar a solamente a los apóstoles. Entonces, que después de que los apóstoles murieron, entonces nadie podía bautizar, porque cuando Jesús le dijo a quienes ustedes bauticen, él se está refiriendo directamente a los 12 apóstoles, en este caso a los 11 apóstoles, ¿verdad? Sin contar a Judas Iscariote. Entonces, es obvio que la autoridad de bautizar, al igual que la autoridad de perdonar pecados, Jesús se la da no solamente a los apóstoles, sino a sus legítimos sucesores. ¿Y cuáles son los legítimos sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes, porque son los que continúan la obra o la misión de los apóstoles aquí en la tierra. Ahora bien, vamos a Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice así: quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Hágalo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzosamente ni por ambición de dinero. Aquí San Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro nos está hablando de
a las ovejas que han sido puestas a su cargo. Está hablando de un ministerio sacerdotal. ¿Cuál es la función de un sacerdote? La función de un sacerdote es representar al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo, Jesús, es el sacerdote eterno, es quien reemplaza al sacerdocio levítico, ¿verdad? Mediante su sacrificio eterno en la cruz. Pero ¿qué pasa? Los sacerdotes o los presbíteros de la iglesia no reemplazan el sacerdocio de Cristo, no. Los sacerdotes o los presbíteros son una continuación, una prolongación del sacerdocio de Cristo, del único sacerdocio, porque todos en cierta forma participamos del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero no solamente existe el sacerdocio común de los fieles, de la cual todos participamos, sino que existe el sacerdocio ministerial instituido por Jesucristo, con funciones específicas, y una de esas funciones era presidir la comunidad, tal como podemos verlo en las cartas de San Pablo y de San Pedro, presidir la comunidad, pero también administrar los misterios de Dios, porque la función del sacerdocio es administrar, ¿verdad? Administrar los misterios de Dios o administrar las cosas que Dios le ha confiado al sacerdote, en este caso a los apóstoles y a sus legítimos sucesores. Ahora bien, Jesucristo instituyó sacerdotes. Instituyó sacerdotes, el ministerio sacerdotal, el cual tiene 3 grados. Lo podemos ver en la historia, ¿verdad? Vamos a ver un poco de patrística. Clemente Romano, que fue el 4º papa de la Iglesia Católica, nombrado obispo por el mismo San Pedro. Dice Clemente Romano desde el año 97 después de Cristo, padre apostólico y obispo. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa, pues, como tuvieron perfecto conocimiento de lo que había de venir, establecieron a los susodichos y juntamente impusieron en adelante la norma de que muriendo estos, otros que fueran varones aprobados los sucedieran en el ministerio. Ahora pues, a los hombres establecidos por los apóstoles o posteriormente por otros eximios varones con consentimiento de la iglesia entera, hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad pacífica y desinteresadamente, atestiguados otros sí durante mucho tiempo por todos. A tales hombres os decimos, no creemos que se les pueda expulsar justamente de su ministerio, y así que cometamos un pecado nada pequeño si le ponemos de su puesto de obispos a quienes intachable y religiosamente han ofrecido dones. San Clemente Romano, que fue discípulo directo de los apóstoles, según nos cuenta Tertuliano y San Jerónimo y otros padres de la iglesia, fue nombrado obispo por el mismo Pedro, el 4º papa de la Iglesia Católica. Nos habla aquí de una sucesión apostólica, y esta carta de Clemente tiene autoridad porque fue el discípulo directamente de los apóstoles, su enseñanza viene directamente de los apóstoles. Habla de obispos, de un episcopado, ¿verdad? Y nos habla de sucesión apostólica, nos habla prácticamente de que los obispos tienen la misma autoridad de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? O sea, quienes continúan la misión que Dios le encargó a los apóstoles, ¿verdad? Esta misión se transfiere a sus legítimos sucesores. ¿Por qué? Porque si la sucesión apostólica no existiera, la iglesia no existiría, porque tiene que existir alguien que continúe la misión de los apóstoles o su obra. Y parte de esta misión o de obra de los apóstoles es precisamente la confesión de pecados, ¿verdad? Porque estamos, sin salir del tema, estamos hablando de la confesión de los pecados. Pero para probar de que la confesión de los pecados es válida, tenemos que probar que existe un sacerdocio ministerial, porque si no probamos que existe un sacerdocio ministerial, no podemos probar que dicho sacerdocio tiene el poder para perdonar pecados. Y este sacerdote, el sacerdote católico, el presbítero, tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el presbítero, el obispo, es el legítimo sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, he comprobado con la carta de Clemente de Roma que se estableció un episcopado, ¿verdad? Que había una sesión apostólica, que había un ministerio sacerdotal. Ahora bien, San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, nace en el año 35 y muere en el año 107.
Dice así San Ignacio de Antioquía: hay un solo obispo en la comunidad. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo que ocupa el lugar de Dios y los presbíteros que representan el colegio de los apóstoles, y teniendo a los diáconos para mis dulcísimos, encomendando el ministerio de Jesucristo, el que antes de los siglos estaba junto al Padre y se manifestó al fin de los tiempos. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuando hicieres sea seguro y válido. Más aún, solo aquella Eucaristía que ha de tenerse por válida, que se celebre por el obispo o por quien él tenga autorización, os conviene correr a una sola y con un sentir de vuestro obispo, que es justamente lo que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de ancianos, hablando de los presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, así está armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Todos sabéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, o sea, los presbíteros, que presentan al Senado de Dios y la alianza o colegio de los apóstoles. Quitaos estos, si quitaos estos, no hay nombre de la iglesia. Entonces, obviamente, para establecer que fue instituido un ministerio sacerdotal con la autoridad de perdonar pecados, ¿verdad? Se debe de probar esto bíblicamente. Entonces, he leído varias citas bíblicas donde se habla de la institución de este ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y una de las funciones de este ministerio era la confesión, el perdón de los pecados. Por eso Cristo, en Juan capítulo 20, versículo 21-23, le da a los apóstoles esta autoridad. Entonces, si mi oponente dice que la traducción de perdonar los pecados es incorrecta, entonces la Biblia Reina Valera que él usa es incorrecta, y él usa la Biblia Valera, porque la Biblia Reina Valera dice: a quienes le remitiereis los pecados les quedarán remitidos, y a quien no se los remitiere les quedarán sin remitir. Entonces, confiamos en que las Biblias que tenemos nosotros tienen la traducción correcta, porque si no confiamos en la Biblia que tenemos, ¿para qué tenemos la Biblia que tenemos nosotros? En la Biblia Reina Valera dice: a quienes remitieren los pecados. Está hablando a quienes se les perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces vemos en las cartas de los padres de la iglesia, en tanto como yo les he leído de Ignacio de Antioquía y de Clemente Romano, de que con toda claridad se dice ahí en sus escritos de que existe un ministerio sacerdotal que tiene 3 grados: obispo, presbítero, que era en esa época era llamado anciano, y diácono. En la época de Jesucristo los obispos eran los supervisores, se le llamaban supervisores, porque solo eran encargados de supervisar una de las tantas comunidades que los apóstoles habían fundado, ¿verdad? Y en cada comunidad nombraban a un anciano, o sea, un presbítero, como se hace en la actualidad. En la actualidad, la iglesia está conformada de esta forma, ¿verdad? Un obispo dirige una diócesis es un conjunto de parroquias. Y en cada una de esas parroquias, ¿perdón? 4 minutos, Max. Gracias. Y en cada una de esas parroquias hay un presbítero. Entonces vemos que esta función ministerial, sacerdotal, era ejercida en la época de los apóstoles, ¿verdad? Basado en las citas bíblicas que acabo de dar, y también en las citas patrísticas, ¿verdad? Que se había establecido un ministerio sacerdotal, ¿verdad? Un ministerio sacerdotal que tenía 3 grados, como dije: obispo, presbítero y diácono. Y una de estas funciones de los sacerdotes de la nueva alianza era perdonar pecados, ¿verdad? Existen pruebas de esta función de perdonar pecados, por supuesto que existen, y más adelante les voy a dar esas pruebas, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a Cipriano, San Cipriano de Cartago. Nació en el año 200 y murió en el año 258. Dice así San Cipriano: debes saber que el obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo, y que si alguno no está con el obispo, no lo está con la iglesia. Como Cristo distribuyó la única iglesia en muchos miembros,
Por tanto, el mundo, así también, hay un solo episcopado extendido por un gran número de obispos en concordia. Aquí nos está hablando San Cipriano de Cartago, padre de la iglesia, que fue obispo y mártir. Jesucristo instituyó un ministerio sacerdotal, ¿verdad? Un ministerio sacerdotal. Y dentro de este ministerio habla de los obispos. El obispo es tan solo uno de los grados del sacerdocio ministerial. Es el primer y más importante del grado sacerdotal, es el obispo. Después le sigue el presbítero y después el diácono. Entonces, con esto siento las bases, ¿ya? Las bases para el ministerio sacerdotal y las funciones de este ministerio, la cual es el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Volviendo a las Sagradas Escrituras, y haciendo énfasis en el sacerdocio levítico, y podemos hacer una comparación entre el sacerdocio, entre los sacerdotes levitas y los sacerdotes de la Nueva Alianza, que son los curas católicos o los sacerdotes católicos. Como podemos ver, haciendo énfasis en Levítico capítulo 16, versículo del 32 al 33, podemos ver que la función del levita, del sacerdote levita, siempre fue un ser intermediario entre él y el pueblo. El pueblo obtenía el perdón de los pecados a través del ofrecimiento del sacerdote levita. Exactamente se hace en la actualidad. Las personas que nos vamos a confesar obtenemos el perdón de los pecados mediante la confesión con un sacerdote. Si Jesucristo no hubiera querido hacerlo de esa forma, él no hubiera dado autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Él hubiera dicho, bueno, quien cometa pecados venga directamente a mí, no es necesario que yo le dé autoridad a ningún apóstol, pero él no dijo eso. Él le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, aquí se está estableciendo la autoridad que Cristo le da a los apóstoles para ejercer esta función. Hebreos capítulo 1. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo ya. Sí, se me acabó el tiempo. Tengo que respetar el tiempo. En mi próximo segmento, pues les daré más información bíblica y patrística. Bueno, adelante, moderador, desde Lima, Perú. Amén. Muchas gracias, Max, por tu tiempo de exposición. A continuación viene ya el tiempo de refutación. Comenzará el apologista evangélico Isaac Fuentes y culminará el apologista católico Max Roper Calvo, también con sus 20 minutos de refutación. Adelante, Isaac Fuentes, con tus 20 minutos de refutación. Pero antes de comenzar, te pido, Isaac, que puedas encender tu micrófono porque está apagado. Listo, ya puedes pausar el tiempo o volverlo a poner. Sí, ok. 20 minutos a partir de ahora, Isaac. Adelante. Gracias. En primer lugar, bueno, el sacramento de la confesión, dice mi amigo Roper, que fue instituido por el Señor Jesucristo. Bueno, la realidad es que el Señor Jesucristo solamente le dio la autoridad a los apóstoles de alejar a la gente del pecado mediante la predicación del evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y eso lo vemos ejecutado en el libro de los Hechos, capítulo 2:38, cuando el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando el pueblo de Israel escuchó la predicación del apóstol Pedro, ellos se arrepintieron, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les pudo haber dicho: hagan confesión conmigo, confiesen, revelen el secreto de su pecado en mi oído y yo los perdono en el nombre de Dios. Pero no les dijo eso, les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo estableció el sacramento de la confesión en Juan 20:23. ¿Por qué los apóstoles jamás ejecutaron el sacramento de la confesión? ¿Por qué los apóstoles nunca predicaron sobre confesar pecados de forma auricular para ser perdonados de pecados ante Dios? Los apóstoles no lo predicaron, no lo enseñaron, no lo practicaron, jamás lo ordenaron en ninguna carta. No existe ni una sola evidencia en la palabra de Dios sobre una confesión auricular ejecutada para obtener el perdón de los pecados ante Dios mediante un ser humano, mediante un hombre pecador, de manera que eso queda completamente refutado. Ahora, literatura patrística. Como acaba de decir, toda declaración que contradiga lo que está escrito aquí
debemos desecharla, y no tanto porque no acepta la literatura patrística. La literatura patrística puede sernos de edificación siempre y cuando no contradiga lo que dijeron los apóstoles, lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que dijeron los profetas. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. El apóstol Pedro dijo que nos aferráramos a lo que dijeron los profetas y los apóstoles. Si alguno enseña a otro Jesús o reciban otro espíritu, bien lo toleran. Entonces, si contradicen, no lo aceptamos. Ahora, otra cosa, no comprueba los hechos. ¿Por qué? Porque la literatura patrística que mi oponente tiene que aportar, tendría que comprobar que la única forma de ser perdonados es mediante confesión auricular con un hombre y ser perdonado de pecados cometidos ante Dios. Y ahora, hay que analizar el contexto de las palabras en este caso, la patrística, porque no sabemos si realmente comprobar los hechos. Son declaraciones que también son ambiguas porque no sabemos realmente la objetividad de las mismas. Ahora, sacerdocio católico romano. Bueno, en la palabra de Dios no existe ni un solo ejemplo, ni siquiera uno, donde algún apóstol haya ordenado un sacerdote. Y presbítero no es lo mismo que sacerdote. Pastor, diácono no es lo mismo que sacerdote. Solo hay 5 ministerios, Efesios 4:11, y no existe el ministerio de sacerdote. Eso no existe. La palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, aún los ángeles son sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, y nuestro sacerdocio consta, según el libro de Hebreos y las cartas del apóstol Pedro, en dar sacrificio de alabanza, en predicar el evangelio. 1 Timoteo 2:5, podemos interceder unos por otros mientras estemos en el cuerpo, pero solo hay un mediador que está entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un sumo sacerdote que es el sacerdote Melquisedec, y Hebreos 7:23 no miente. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos ante el Padre para obtener el oportuno socorro y la gracia y la salvación de nuestros pecados. Ahora rápidamente, las citas que dio mi oponente. Levítico 5:5 no comprueba los hechos. ¿Por qué? Porque la confesión que hacían era una confesión de admisión de culpa y no una confesión de revelar secreto. De lo contrario, mi oponente tiene que comprobar en Levítico 5:5, en el Levítico capítulo 5, que la confesión fue de revelar secreto al oído del sacerdote, y no lo va a poder comprobar. Fue una confesión de admisión de culpa, porque el libro de los Salmos capítulo 51 dice que Dios no aceptaba ninguna ofrenda sin que antes el pueblo se arrepintiera y se humillara y declarara su pecado a Dios. Ahora, también la palabra de Dios dice en Levítico, en la Torá, dice en Levítico 4, en 4:13, que el pueblo era el que ofrecía la ofrenda y el sacerdote lo único que hacía era sacrificar el animal. Así que el sacerdote no perdonaba pecados ni Dios por medio del sacerdote, sino Dios por medio de la ofrenda, que es muy, pero muy diferente. Lo mismo aplica para Levítico 16:31. Ahora, mi oponente dice que en la antigüedad nadie pudo obtener perdón de pecados sin el sacerdote. Mentira. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 32:5, rápidamente lo vamos a abrir. Dice la palabra de Dios, libro de los Salmos, capítulo 32, verso 5. No es Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De manera que Dios perdonó a David sin sacerdote, sin ofrenda de expiación por el pecado. Otro ejemplo para refutar esa mentira está en 2 de Crónicas, capítulo 33, 11, 12 y 11. Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron en cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Ahí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló delante de Dios, de sus antepasados, y que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. De manera que Dios perdonó a Manasés sin ofrenda de expiación por el pecado, sin sacerdote. Entonces queda completamente destruida la argumentación de mi amigo Roper. Ahora, rápidamente voy a saltar al próximo punto. Ok, otra cita que dio Roper. Juan 20:23 dice que, bueno, si la Reina Valera lo traduce como remitir, entonces no debo usar esta Biblia, o está mal. No, o sea, yo la Reina Valera la tengo solamente porque es una de las Biblias. Tengo colección de Biblias y yo comparo. Pero sabemos que el texto arameo fue traducido al griego por los fieles del primer siglo. Por ende, si en el texto griego, tanto en el Textus Receptus como en los demás textos, dice afiemi, es afiemi. Si lo tradujeron mal, no es mi problema. Además, ya le demostré con su propia Biblia católica latinoamericana que no lo traduce como perdonar.
Así que queda refutado también ese argumento. Y voy rápidamente. Tito 1, 5 y 8, el apóstol Pablo ordenó pastores y no sacerdotes. Ahora, vamos a ir rápidamente para que me alcance el tiempo. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra cita dio? Ok, también me dio Santiago 5:16 y me parece que Mateo 3, si no me equivoco. Ok, Santiago 5:16 no comprueba los hechos. ¿Por qué no comprueba los hechos? Porque claramente dice, en este caso, el apóstol Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Son ofensas entre hombres, no son ofensas ante Dios. Número uno. Número dos, dice claramente que la confesión es para la sanidad del cuerpo y no para el perdón de los pecados. Confesad vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. No para ser perdonados, sino para ser sanados. Ahora, si entendemos desde el punto de vista judío, que Santiago era judío, el bidui, la confesión no solamente es para con Dios, sino también para con el hombre. Cuando mi pecado es contra el hombre, yo le confieso mi pecado al hombre y le pido perdón por la ofensa que hice contra él para reconciliarme. Cuando mi pecado es contra Dios, yo le pido perdón a Dios mediante arrepentimiento y humillación. Así que no comprueba los hechos. Y para terminar, la misma Biblia católica latinoamericana traduce Santiago 5:16 de la siguiente manera: reconozcan sus pecados unos a otros. Es decir, que te está hablando de una confesión de admisión de culpa de pecados entre seres humanos y no de una confesión de revelar secreto para obtener el perdón de los pecados cometidos ante Dios por medio de un sacerdote católico romano o de un hombre. Ahora, ok, vamos a pasar a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, ¿qué dice Mateo capítulo 3? Dice que Juan el Bautista salió a predicar, ¿qué? Evangelio de arrepentimiento. Voy a leerlo para que no haya ninguna excusa. Voy a leerlo rápidamente. Bueno, aquí tengo la palabra de Dios. Voy a leer rápidamente Mateo 3. Vamos a analizar el contexto del texto y el contexto del texto, va a refutar a mi oponente. Ok, dice que verso 1. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Qué comprueba esto? Que antes de que las personas vinieran a confesar, entre comillas, de confesión de revelar secreto, su pecado, primero escucharon predicación de arrepentimiento. Escucharon la palabra, admitieron su culpa y fueron a ser bautizados. ¿Y qué es lo que refuta la postura de mi oponente? El verso 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué quiere decir? Que la predicación de Juan y el bautismo de Juan no fue de ninguna manera mediante una confesión auricular de los pecados, de revelar secreto del pecado. No, fue una predicación de arrepentimiento y un bautismo de arrepentimiento, de manera que las personas que se bautizaron obtuvieron el perdón de sus pecados mediante admitir su culpa y bautizarse. La palabra de Dios dice, Marcos 16, que si crees y te bautizas serás perdonado y si no, serás condenado. De manera que, de ninguna manera, Mateo 3 comprueba los hechos. Y termino voy a citar rápidamente Mateo 9, y voy a regresar a Juan 20:23 y termino ya mi participación. Ok, gracias al Señor Jesucristo. Mateo 9 dice la palabra de Dios en Mateo 9, en este caso, ¿sí? Que el Señor Jesucristo le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. El Señor Jesucristo dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Entonces dice al final que la gente se admiró de ver que Dios le había dado autoridad a los hombres. En primer lugar, la autoridad que Dios le dio a los hombres a la que se refiere no es la de perdonar pecados, sino la operación de milagros. Porque si comparas con si comparas con el resto de evangelios, con Marcos y con Lucas, dice que la gente se admiró porque vio prodigios. Ahora, el Señor Jesucristo dijo claramente, para que sepáis que el Hijo del Hombre en singular tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y por último, en el griego dice antropos, y antropos es hombre en singular y no fandres, que sería hombres. De manera que la autoridad a la que hace referencia es a un hombre en singular y no hombres en plural. Y por último, Juan 20:23, ¿por qué no puede de ninguna manera probar los hechos? Porque los apóstoles, repito, yo hago hincapié, jamás ejecutaron la supuesta comisión de perdonar o retener pecados ante Dios mediante confesión auricular, jamás lo hicieron. Ok, voy a descender. La palabra de Dios comprobará que el arrepentimiento es la única forma de ser perdonado. Como hecho observable, ya citamos el caso de Manasés y el caso de David, que fueron perdonados sin ofrenda y sin sacerdote. Hechos 22:16 dice el apóstol Pablo, y ahora, ¿por qué
le dijeron al apóstol Pablo, perdón, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De manera que Pablo obtuvo el perdón de los pecados mediante bautismo de arrepentimiento y no mediante confesión auricular. Marcos 1, 4, 5 dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba, otra vez, dice que Juan bautizaba en el desierto, una disculpa, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, nunca recibió confesiones auriculares, solamente bautizó para perdón de pecados. Ahora, también el arrepentimiento como única forma para ser perdonado es un mandamiento. Hechos 17:30, cito, dice la palabra de Dios. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Zacarías 1:3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Como promesa, segunda de Crónicas 7:14, así dice el Señor Todopoderoso. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos perdona por arrepentimiento y no por confesión auricular con un hombre pecador. Ahora, también los apóstoles predicaron esta doctrina. El Señor Jesucristo predicó esta doctrina. Él dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Ahora, también fue una doctrina predicada por los profetas y por los apóstoles. Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo dice el Señor Todopoderoso. Mateo 3:8 dice el profeta Juan el Bautista. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, los apóstoles. Hechos 2:38. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan a tiempos de descanso de parte del Señor. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, comprueba que nuestro Señor Jesucristo obtuvo eterno perdón para nosotros. Es decir, todos nuestros pecados ya están perdonados, solo debemos confesar nuestros pecados al Padre Eterno por medio de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y echar mano de la bendita sangre que está derramada en el propiciatorio por nosotros. Hebreos 10 refuta el sacramento de la confesión, ya que dice que nosotros tenemos libertad de acercarnos al Padre mediante la sangre del sumo sacerdote Yeshua. Declara que ningún sacrificio pudo perdonar los pecados y no fue suficiente para obtener el perdón de los pecados. Hebreos 4:12 en adelante dice que nosotros tenemos libertad de acercarnos claramente ante el trono de Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:14-16 dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y por su sacrificio en la cruz, bendito sea el Señor Jesucristo, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para hallar perdón, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Hebreos 5:9-10 declara que nuestro Señor Jesucristo consiguió en tiempo pasado eterna salvación para nosotros. Es decir, nos salvó de nuestros pecados. Compárese con Mateo 1:21. Para siempre. Todo ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ok. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿sí? Queda comprobado entonces que el perdón de nuestros pecados, ya fue obtenido en tiempo pasado para siempre. También el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo es el testatario y Él murió y nosotros cobramos la herencia. ¿Cuál es la herencia? El perdón de pecados. Por ende, si yo tengo la herencia en mi mano, Romanos 5:17, ya tengo la reconciliación, ningún hombre me puede reconciliar con Dios ni darme perdón porque ya estoy reconciliado y ya estoy perdonado. Eso lo dice la palabra de Dios y para mí la palabra de Dios es primero en lugar de cualquier otra palabra que no sea de Dios. Ok, termino. No sé cuánto tiempo me quede. Hebreos 7:21-25. Declara que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que su sacerdocio es perfecto y eterno. Esto quiere decir que Él puede salvar de nuestros pecados, nos puede salvar para siempre. Y Él nos puede salvar siempre y cuando nos acerquemos al Padre por medio de Él. 5 minutos, Isaac. Gracias. Cristo, un sacerdote santo, inocente y sin mancha y más sublime que los cielos. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el libro de los Hebreos, que el Señor Jesucristo es un sacerdote santo, inocente, sin mancha y más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, Hebreos capítulo 7, de ofrecer para sí mismo sacrificio por sus propios pecados, como lo hacían los sacerdotes levitas y como los sacerdotes católicos. Ellos necesitan confesarse con otros hombres para obtener el perdón de los pecados, pero el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez para siempre para darnos eterno perdón. La pregunta es si los sacerdotes católicos romanos no tienen pecado o si están a la diestra de Dios, si murieron y resucitaron. Bien, porque dice la palabra de Dios que el único que nos puede acercar al Padre es Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz
del Calvario. Hebreos 8:1 afirma que tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios y que es el ministro del santuario, no del santuario terrenal, sino del verdadero santuario, ya que el santuario de Jerusalén es solo una sombra, un tipo y una figura del santuario celestial. ¿Qué quiere decir? Que ya no existe ningún santuario terrenal, solo hay un santuario y es el santuario celestial, y el único sumo sacerdote que está operando en el santuario celestial es Yeshua. Nosotros no, nosotros solamente predicamos, oramos y alabamos a Dios, pero no administramos el santuario terrenal porque ya no existe. Ok, termino. La razón por la cual el sacramento de la confesión no puede ser doctrina bíblica, no puede ser una doctrina verdadera, es porque el Señor Jesucristo no lo predicó, los apóstoles no lo predicaron, los profetas no lo predicaron, los apóstoles nunca lo ejecutaron, nunca lo enseñaron, nunca lo ordenaron. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que me confiese con un sacerdote para ser perdonado de pecados contra Dios. De manera que no puede de ninguna manera ser doctrina bíblica. No, en este caso también blasfema al querer quitar el lugar de Cristo como sumo sacerdote, ya que solo Él es el único que intercede directamente ante el Padre contra nosotros. Y por último, no es una doctrina del siglo I. Mi propio oponente acaba de reconocer que esta confesión auricular se fue desarrollando alrededor de los siglos. Pero si desde el siglo I ya había apostasía, ¿cuánto más en los siglos posteriores? Si queremos volver a la palabra de Dios y al origen de las cosas, volvamos a la Biblia y volvamos al siglo I. Dios les bendiga. Ok, muy bien. Muchas gracias, apologista evangélico Isaac Fuentes, por tus 20 minutos de refutación. Bueno, antes de continuar con este debate, quiero pedirle al apologista evangélico que pueda así. Exacto, muchas gracias, Isaac, por apagar tu micrófono. Y ahora le pido al apologista católico Max Roper Calvo que pueda encender su micrófono, por favor, ya que está apagado. Solamente tienes que aplastar el botón en tu celular donde aparece el micrófono. Solo aplasta el botón del micrófono. Hay un botoncito de micrófono, Max, ahí en tu celular. No, tú estás aplastando la cámara. Al costado del botón de la pantalla está el botón del micrófono. En forma de micrófono, solo aplástalo ahí. Al costado, Max, al costado de donde estás aplastando la cámara, dale el micrófono. No se te escucha, Max, porque tienes que tener el micrófono. En todo caso, Max, bueno, tal vez desconéctate de la llamada y vuélvete a conectar, por favor, para poder continuar con este debate. En todo caso, desconéctate de la llamada y vuélvete a conectar, por más. Te vamos a esperar. En todo caso, Max, si no se puede, por favor, desconéctate de la llamada y te vuelves a conectar a la llamada, por favor, para que pueda seguir con este debate. Ok. Estamos tratando, el tema de hoy es sobre la confesión. El tema de este video debate sobre la confesión auricular o la confesión de pecados. Y esperamos que te estés siendo de mucha edificación y te estés enriqueciendo con los argumentos expuestos por parte de la apología evangélica y por parte de la apología católica, para llegar a una mejor comprensión de este tema tan controversial sobre la confesión auricular o la confesión de pecados. Muy más. ¿Puedes encender tu pantalla, por favor? Max, solamente desconéctate, o sea, corta la llamada y vuélvete a conectar, por favor, a través del link enviado al chat grupal. Ok. Ok, vamos a Max mientras... Ya, listo, aquí estoy. Se había un problema con sí.
Lo que pasa es que entró otra llamada de otro chat en el que estoy y yo por querer sacarlo de la pantalla, apagarlo, entonces no sé qué hice. Sí, sí pude, escuché todo, absolutamente todo, lo escuché, pero no podía Sí, verlos. sí, sí, Max. Sí. No, no te preocupes, Sí, pero Max. ya estamos gracias a Dios, sí. Ok, entonces, muy bien, Max. A partir de ahora comienzan tus 20 minutos de refutación. Adelante, Max. Gracias. Bueno, a Isaac Fuentes, está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Fui muy claro cuando leí, Juan capítulo 20 versículo 23, donde Jesucristo le da autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dije también en la Biblia Reina Valera, dice la palabra a quienes remitiere los pecados. Isa Fuentes usa la Biblia Reina Valera, entonces estaría Isa Fuentes diciendo indirectamente que la Biblia Reina Valera está mal traducida. Y si está mal traducida, ¿por qué usted tiene la Biblia Reina Valera? Debería deshacerse de ella. Si usted dice que la palabra correcta no es remitiere los pecados, ni tampoco la palabra correcta es a quienes ustedes perdonan los pecados, porque usted dice que la traducción griega no sé qué, entonces desháganse de todas las Biblias evangélicas, porque todas están mal. Y sin embargo, ustedes usan la Biblia Reina Valera para hacer sus prédicas, sus predicaciones. Entonces, si la Biblia católica está mal traducida, la Biblia evangélica está mal traducida, entonces no usen la Reina Valera. Entonces, mi oponente se contradice acá, porque dice que para justificar que Jesucristo no dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados, dice, es una mala traducción. Entonces quiere decir que indirectamente está diciendo que la Biblia que usted usa, Isa Fuentes, no sirve, no es buena, porque también tiene una mala traducción, porque en la Biblia suya, en la Biblia evangélica, dice a quienes remitiré los pecados les quedarán remitidos y a quienes no. Bueno. Entonces, hablando de lo que dijo mi oponente, dijo que en ninguna parte de la Biblia hay ejemplos de que los apóstoles perdonaron pecados. Hay ejemplos específicos de que una persona fue donde un apóstol y que éste le perdonara los pecados. Señor Isafuentes, ¿y quién le dijo a usted que todo tiene que estar escrito en la Biblia? ¿Quién le dijo a usted eso? El solo hecho que Jesucristo le haya dado autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados significa que este hecho sucedió, que ellos realmente en nombre de Cristo le perdonaban los pecados a la gente. ¿Cómo sabemos que eso sucedió, aunque no haya ejemplos específicos de personas que hayan ido donde ellos? Por el hecho de que Cristo le está dando autoridad a ellos para perdonar pecados. ¿Verdad? ¿Quién le dijo a usted que tiene que estar escrito cada vez que alguien iba donde un apóstol para que éste la bautizara, cada vez que una persona iba donde un apóstol para recibir el perdón de los pecados? ¿Quién le dijo a usted que todo esto tiene que estar escrito en la Biblia detalladamente? Que todas las cosas que hicieron los apóstoles en cada sitio que fueron, cada bautizo, cada confesión, todo tiene que estar escrito literalmente en la Biblia. No, se equivoca. Ahí se equivoca. Ahí queda refutado en eso. El hecho de que Cristo le haya dado autoridad a los apóstoles para perdonar pecados significa que ellos perdonaban pecados en el nombre de Jesucristo. No significa que tiene que haber o es que para usted no le crea a Jesucristo, tiene que haber un pasaje, un libro, un capítulo específico del libro de Hechos donde diga que realmente los apóstoles hicieron confesión de pecados. Sabemos que esto sucedió por el hecho de que nuestro Señor le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Ahora bien, usted también habló para ver qué más dijo, queda refutado en el hecho de que, como yo dije anteriormente, cuando los apóstoles estaban reunidos con las puertas cerradas, Jesucristo se presentó ante ellos, no había nadie más ahí. Entonces, la autoridad y el poder de perdonar pecados se le dio Cristo a los apóstoles y, claro, a sus legítimos sucesores. Por eso leí las citas patrísticas de Clemente de Roma y de Ignacio de Antioquía. Y usted se contradice, Isa Fuentes, porque por un lado usted dice que los padres de la iglesia no son confiables, no sé qué, no pueden ser confiables y contradicen la Biblia, pero usted está citando los mismos padres de la iglesia. Se supone que usted no solamente debe citar la Biblia para argumentar lo que usted está argumentando en contra de la confesión de pecados. Usted no debe usar la patrística como una base para probar o desmentir su postura, porque usted se está contradiciendo a sí mismo porque se supone que usted solamente tiene que usar la Biblia. Yo uso la Biblia y uso la historia, uso la patrística. Usted dice, o se supone que usted solamente debe usar la Biblia, pero usted está usando la patrística. Citó a algunos padres de la iglesia para argumentar cosas. Citó, por ejemplo, a Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nunca habló en contra de la confesión auricular. Todo lo contrario, él fue un férreo defensor de la confesión de pecados. Ahora bien, vamos a leer. Vamos a leer.
información patrística. Una vez me dijo alguien a mí, Max, no basta solamente leer a los padres de la iglesia, hay que saber interpretarlos. Bueno, yo no solamente leo a los padres de la iglesia, los puedo interpretar. Le voy a leer algunas citas de algunos padres de la iglesia que defendieron la confesión. Le voy a dar pruebas históricas de que la iglesia primitiva, ¿verdad? Se practicaba, existía ya el sacramento de la confesión con un sacerdote, que este sacramento era reconocido por los cristianos de la iglesia primitiva. Ahora bien, vamos a leer a San Hipólito de Roma. Hipólito de Roma fue discípulo de Ireneo de Lyon, el cual a su vez fue discípulo de Policarpo. Dice así Hipólito de Roma, nació en el año 170 y murió en el año 236, presbítero y escritor eclesiástico. Dice: Padre, que conoce los corazones, concede a este tu siervo, que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados. Si esto no está claro, dígame que es claro. Aquí nadie me puede decir a mí que yo estoy interpretando al padre de la iglesia de una forma incorrecta. Aquí está completamente claro. Lo vuelvo a repetir otra vez para que después no digan que yo estoy malinterpretando a un padre de la iglesia, que a lo mejor San Hipólito no dijo eso y que yo estoy estoy sacando fuera de contexto lo que él dijo. Lo voy a leer otra vez, cito textualmente. Dice San Hipólito de Roma en una oración, dice: Padre, que conoce los corazones, concede a este tu siervo que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura. A ver, San Cipriano de Cartago escribe lo siguiente: Os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión pueda ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables. San Firmiliano de Cesarea, en el año 252 después de Cristo. Miren lo que dijo San Firmiliano de Cesarea. Más claro que esto no puede ser. Cito textualmente a San Firmiliano de Cesarea: de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles. Escuche, pare bien la oreja, Isa Fuentes, escuche bien. Yo no estoy inventando. Que la confesión auricular no es ningún invento de la Iglesia Católica, no es un invento de los curas, no es un invento de la Iglesia Católica en el año 303, en el año que supuestamente dicen ustedes que fue fundada la Iglesia. No, estamos hablando, estoy citando a un padre de la Iglesia del año 256, es más, antes del nacimiento de Constantino el Grande, porque Constantino el Grande nació en el año 272 después de Cristo, y Firmiliano de Cesarea dice esto en el año 256. Estamos hablando de casi 20 años antes de que naciera Constantino el Grande, y dice: de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos, o sea, a sus sucesores, y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. Ahora me van a decir que esta cita bíblica yo la estoy sacando fuera de contexto y San Firmiliano de Cesarea no dijo eso. Ahí está, más claro que eso, ni el agua. ¿Qué significa? Que San Firmiliano de Cesarea está interpretando Juan capítulo 20, versículo del 23, de la forma correcta, como debe ser interpretada. Está interpretando que realmente Cristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Pero esto no solamente prueba que Cristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Lo que dice Firmiliano de Cesarea también prueba de que los sucesores de los apóstoles, a quien ellos nombraron como obispos, también tienen esa autoridad de perdonar los pecados. Ahí está, más claro que esto no puede ser. San Atanasio de Alejandría, escuche bien Isa Fuentes. San Atanasio de Alejandría nació en el año 295, murió en el año 373. Dice así: así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel en quien la penitencia confiesa sus pecados recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. San Atanasio de Alejandría. San Basilio el Grande dice en el año 375, obispo de Cesarea y clérigo, dice: es necesario que confesemos nuestros pecados a los que se les ha confiado la administración de los sacramentos de Dios. Ahí está claro, clarísimo. Así que los hombres deben considerarnos como siervos de Cristo y como los encargados de los sacramentos de Dios, puesto que los primeros cristianos solían confesarle a los apóstoles, que a su vez bautizaban a todo el mundo.
San Ambrosio de Milán, obispo y teólogo orador, nació en el año 340 y murió en el año 397. Estoy citando todos esos padres de la iglesia para que después no digan que yo cité a un padre de la iglesia y el padre de la iglesia no quiso dar a entender que los sacerdotes perdonaban pecados, quiso dar a entender otra cosa. No, estoy leyendo varios padres de la iglesia para que pues no salgan que yo estoy inventando, que estoy malinterpretando a los padres de la iglesia. Dice así San Ambrosio: pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. Imagínense, más claro que ahí, ni el agua, más claro ni el agua. Dice, el poder de perdonar se extiende a todos los pecados. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. Ahora, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia fueron escritores cristianos, obispos en su mayoría, que van del siglo I al siglo VIII, cuyo conjunto de doctrina es testimonio de fe y de ortodoxia en el cristianismo posapostólico. De modo que las enseñanzas de los padres de la iglesia fueron heredadas de los apóstoles. No solamente prueba que la iglesia primitiva realmente confesaba sus pecados ante un sacerdote, sino que varios de estos padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles y algunos de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles, como en el caso de San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, San Clemente de Roma. Sigo adelante con los padres de la iglesia para probarles, darles la evidencia histórica de que ellos realmente interpretaban Juan capítulo 20, versículo 23, como yo lo estoy interpretando, que realmente Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Dice San Juan Crisóstomo, nació en el año 347 y murió en el año 407, clérigo y patriarca de Constantinopla. Dice así, a pesar de que todavía habitan y andan por la tierra, ellos han llevado a cabo, sin embargo, la supervisión de los asuntos celestiales con una autoridad que Dios les dio, ni a los ángeles ni a los arcángeles. Nunca en realidad dijo a los ángeles, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Y sin embargo, la unión de los sacerdotes llega al alma y atraviesa los cielos, y todo lo que los sacerdotes promulguen desde aquí abajo, Dios los autoriza desde arriba. El soberano mantiene la decisión de sus siervos. ¿Acaso no les dio plena autoridad celestial? Él les dijo a cualquiera que les retengáis sus pecados, les serán retenidos. San Juan Crisóstomo, en su homilía 3:5. San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, que por cierto, hay mucha hipocresía en el protestantismo, porque algunos, no digo todos, ¿verdad? Algunos protestantes o evangélicos citan a San Agustín para, según ellos, refutar la doctrina de la iglesia católica, ¿verdad? Pero miren lo que dice San Agustín, teólogo católico que nace en el año 354 y muere en el año 430, teólogo y doctor de la iglesia. Dice así: no escuchamos a aquellos que niegan que la iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos separados citan a los padres de la iglesia solo cuando les conviene? ¿Por qué no hablan de esta cita de San Agustín donde habla de la confesión y del perdón de los pecados? Ahora bien, con esto queda refutado el hermano Isaac, porque he dado pruebas patrísticas de que los cristianos de la iglesia primitiva creían realmente en la confesión con un sacerdote. Y esto fue dicho por los padres de la iglesia, y muchos de ellos fueron obispos y algunos fueron inclusive discípulos directos de los apóstoles. Y cité a varios padres de la iglesia para que después no digan que yo estoy malinterpretando o sacando fuera de contexto lo que los padres de la iglesia dijeron. Y entre esos padres de la iglesia, uno de esos testimonios fue clarísimo, que yo lo leí, el de Firmiliano de Cesarea, que habla con toda claridad de que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los padres de la iglesia. Vuelvo a citar a Firmiliano, dice: de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. Ahora bien, los padres de la iglesia tenían autoridad completa para interpretar las Sagradas Escrituras. Y aquí vemos un consenso general de los padres de la iglesia en cuanto a la interpretación de Juan capítulo 20, versículo 23. Todos coinciden que realmente Cristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. ¿Por qué le dio autoridad a los apóstoles y a sus legítimos sucesores? Porque él instituyó un ministerio sacerdotal, del cual puso a los apóstoles como cimiento de la iglesia. Y estos, a su vez, en cada comunidad
que iban fundando ponían, nombraban a un obispo, a un anciano. Mi oponente Isa Fuentes dice que no existe ningún sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento. Mentira, Isa Fuentes, mentira. Usted está contradiciendo la palabra de Dios. Vuelvo y cito lecturas bíblicas que ya lo leí, las vuelvo a leer otra vez. Dice Hechos capítulo 14, versículo 23. También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron en el Señor en quien habían creído. Después de ayunar y orar. O sea, cuando los apóstoles nombraban a un anciano, a un presbítero, imponían sus manos. Significa que la imposición de manos significa que quedaban consagrados al ministerio sacerdotal. Y ya yo les dije qué significa la palabra sacerdote. Un sacerdote es aquel que representa a Dios delante del pueblo. Aquel que ministra los misterios de Dios. Entonces, si eso significa la palabra sacerdote, entonces los apóstoles fueron sacerdotes, porque ellos fueron comisionados por Cristo para llevar su evangelio, para fundar iglesias, para fundar comunidades, y podemos ver claramente en las escrituras de que ellos en cada comunidad que fundaban ponían a un presbítero, a un anciano, ponían a un obispo a cargo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos iban a morir tarde o temprano y que la misión que Cristo les había encomendado tenía que pasar a manos de aquellas personas que iban a seguir la prolongación de su trabajo ministerial, de su trabajo apostólico aquí en la tierra. Ahora bien, vamos a leer Hechos, capítulo 15, versículo 6. Dice, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Claro, no estamos hablando de pastores protestantes aquí, por supuesto. Ok, ¿cuál era la función de un pastor? Según el Nuevo Testamento, el pastor era quien cuidaba las ovejas. Por eso a los que Cristo comisiona en este ministerio le llama pastores, porque guían al rebaño de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de un pastor ministerial? Según el Nuevo Testamento, ser un intermediario entre Dios y el hombre, ofrecer a Dios oraciones en nombre del pueblo. Y eso es lo que la palabra sacerdote significa, ¿verdad? Ahora bien, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad que los preside y a los diáconos. Esa fuente dice que no se instituyeron diáconos, que eso no existe, que no existen presbíteros, no existen obispos y no existen diáconos. He dado varias citas bíblicas en las que se habla del ministerio sacerdotal en sus 3 grados, obispo, presbítero y diácono. He citado bastantes padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía, San Cipriano, Fermiliano de Cesarea, creo que cité Orígenes, si mal no me equivoco, cité cantidad de padres de la iglesia, ¿verdad? Sí, padres de la iglesia, San Basilio el Grande, San Juan Crisóstomo, San Agustín. Cité bastantes padres de la iglesia que hablan con toda claridad del ministerio sacerdotal, ¿verdad? Que el ministerio sacerdotal fue instituido por Jesucristo y que los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles, y también di pruebas de que una de las funciones de este ministerio sacerdotal, o sea, de los sacerdotes instituidos por Jesucristo, sucesores de los apóstoles, era precisamente administrar el sacramento de la confesión. Leí varios padres de la iglesia. Ahora bien, para ver, me quedan 2 minutos. Entonces, mi oponente, ¿verdad? Yo lo he refutado en todo, porque he dado pruebas bíblicas de que Jesucristo instituyó un ministerio sacerdotal con sus 3 grados, obispo, presbítero y sacerdote, y di pruebas patrísticas de muchos padres de la iglesia que hablan de la confesión de pecados con un sacerdote y que hablan precisamente del ministerio sacerdotal, de la institución de este ministerio y de la sucesión apostólica. Cité padres de la iglesia que fueron inclusive discípulos de los apóstoles. Ahora bien, otra cosa que dijo mi oponente, aquí lo tengo, ¿verdad? Dice que el ministerio del sacerdocio fue un invento de la Iglesia Católica. No puede ser un invento si hemos comprobado en este debate realmente, mediante las citas bíblicas, ¿ya?, que acabo de citar de diferentes libros de la Biblia, que realmente existía un ministerio sacerdotal. Un ministerio sacerdotal.
y lo que no existían eran pastores protestantes en esa época, ¿verdad? Pero existía un ministerio sacerdotal, ¿verdad? Que fue realmente, Cristo lo instituyó, y este ministerio sacerdotal sustituye al ministerio levítico del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los sacerdotes de la Iglesia Católica, de la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, vienen de alguna manera a reemplazar a los sacerdocios levíticos, y los sacerdotes de la nueva alianza no reemplazan al sacerdocio único de Jesucristo nuestro Señor, sino que son una prolongación de Cristo en la tierra. Cristo, a través de sus sacerdotes, sigue administrando la iglesia, sigue dirigiendo su rebaño, al cual él ha puesto al Santo Padre, al Papa, a los obispos y a los sacerdotes como ministros, como ministradores de los misterios de Dios, ¿verdad? Esta es las pruebas que yo he dado en este debate, ¿verdad? Bueno, creo que me he pasado 17 segundos, así que voy a terminar aquí con esto. Paso con ustedes al moderador Joel Moody, que nos está acompañando en estos momentos en vivo y en directo desde Lima, Perú. Adelante, Joel. Ya terminé con mis 20 minutos de refutación, me pasé varios segundos. Pido disculpas por eso. Adelante. Ok. Muchas gracias, Max, por tu tiempo de exposición. Y muy bien, con esto ya finalizamos el bloque de exposiciones. A continuación, damos por iniciado el bloque de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con el bloque de preguntas y respuestas sobre este tema de la confesión auricular o confesión de pecados. Muy bien. Va a comenzar el apologista católico Max Roper Calvo. Va a hacer 3 preguntas cada una en 1 minuto, y el apologista angélico Isaac Fuentes va a tener la oportunidad de responder estas preguntas en 2 minutos. Así que, sin más preámbulos, adelante, Max Roper, con tu primera pregunta. Max, ¿está apagado tu micrófono? Bueno, primera pregunta. Okay. Primer pregunta, ¿me escuchan? Ok, mi primera pregunta para esas fuentes. Ok. Si Cristo instituyó un ministerio sacerdotal, del cual yo he dado pruebas tanto bíblicas como patrísticas, porque ustedes lo escucharon todo lo que yo leí, y no es un invento. Ahí ustedes pueden buscar las citas. Si Cristo instituyó el sacerdocio ministerial, ¿por qué usted no le cree a Jesucristo? Si esto está en la Biblia. Esa es la primera pregunta. Adelante, Isaac Fuentes, 2 minutos para tu respuesta. Mi respuesta es la siguiente. No creo, porque el Señor Jesucristo nunca lo estableció. Todas las citas que aportó mi amigo Roper sobre la institución de presbíteros y diáconos hablan de ordenamiento de pastores y diáconos, que no es lo mismo que el sacerdote, número 1. Y número 2, yo sí afirmé que sé nombrar un diáconos, pero un diácono y un pastor no es lo mismo que un sacerdote. Efesios 4:11 nos da 5 ministerios, y en ninguno de esos 5 ministerios aparece el ministerio de sacerdote con sus 3 grados. Por ende, como no es bíblico, como no lo predicó Cristo, como no lo predicaron los apóstoles, como no lo predicaron los profetas, y como no es una doctrina histórica del siglo I, no lo creo. Ok, muchas gracias, Isaac. Adelante, Max Roper, con tu segunda pregunta. Oh, no. Joel Moody. ¿Aló? Sí, las preguntas están intercaladas. Yo hago una pregunta y mi oponente hace una pregunta. Así, es intercalado. No son las 3 preguntas juntas. Bueno, no sé. También puede ser de esta forma que tú lo estás haciendo. No sé qué piensa Isa Fuentes. ¿Quiere que lo hagamos de esa forma, o intercalado, o así, como lo está haciendo, lo dicta Joel? Bueno, cualquiera de las 2 formas, pero en eso no nos hemos puesto de acuerdo. Como si iban a ser intercaladas, o yo iba a hacer las 3 y después tú hacías las primeras 3. ¿Seguimos así, como lo está haciendo Joel? Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, ok, entonces voy a hacerle mi segunda pregunta. Amén. Señor Isaac Fuentes, yo he mencionado más de 10 padres de la iglesia, de antes del nacimiento de Constantino el Grande, que hablan con toda claridad de la confesión de pecados con un sacerdote. Leí los textos. La pregunta es, ¿le cree usted a los padres de la iglesia? Muy bien. Adelante. Fuentes, con tus 2 minutos de respuesta. Le creo al Señor Jesucristo, a los apóstoles y a los profetas. La palabra de Dios dice en este caso, el apóstol Pedro nos dijo, en sus cartas, que debemos tener memoria de lo que dijeron los apóstoles y los profetas.
porque se levantarían falsos maestros que conforme a sus concupiscencias enseñarían mentiras. Por ende, cualquier padre de la iglesia que diga algo que aparentemente no cuadra con lo que Cristo dijo, los profetas y los apóstoles, yo lo rechazo. Okay, muchas gracias, Isaac. Adelante, Max Roper, con tu tercera y última pregunta. Mi tercera pregunta relacionada con el tema de la confesión con un sacerdote es, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la Biblia usted había dicho que no hay, citas específicas de que los apóstoles hayan perdonado los pecados específicos a ciertas personas? Dime una cosa, ¿en qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito ahí? Porque usted dice que eso no aparece ahí, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito ahí para ser válido? Esa es la pregunta. Adelante, Isaac. Bueno, el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, perdón, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por ende, la salvación se encuentra solo en las escrituras y en ningún otro lugar. Esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias, Isaac Fuentes, por tu respuesta. Muy bien, hemos culminado con el bloque de preguntas por parte de Max. Ahora damos inicio al bloque de preguntas por parte de Isaac Fuentes a Max Roper Calvo. Así que, Isaac Fuentes, la pregunta, por favor, 1 minuto. Amén. Ok, mi pregunta para mi amigo Max Roper es la siguiente. La palabra de Dios declara en Hebreos capítulo 7, 23, que podemos acercarnos, que al sacerdote, al que podemos acercarnos para obtener el perdón de los pecados, es el sumo sacerdote Melquisedec, es decir, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Y la Iglesia Católica declara que al sacerdote que podemos acercarnos para obtener el perdón de nuestros pecados es el sacerdote católico romano. Mi pregunta es esta: ¿quién miente? ¿La palabra de Dios o la Iglesia Católica? Bien, adelante, Max. Bueno, en primer lugar, la Iglesia Católica no miente, porque la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo y habla en nombre de Cristo. En primer lugar, Cristo estableció el sacramento de la penitencia. Le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Jesucristo nunca dijo: vengan a mí directamente, ¿verdad? De modo que la Iglesia no está haciendo otra cosa que enseñar lo que dicen las Sagradas Escrituras y lo que han leído los padres, lo que han dicho los padres de la Iglesia, los cuales usted mismo ha reconocido, o usted mismo ha dicho que usted rechaza lo que dicen los padres de la Iglesia. Entonces, la Iglesia Católica no hace más que afirmar lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a Juan capítulo 20, versículo 23, y que esto que dice Juan capítulo 20, versículo 23, sobre que Cristo le dio el poder a los apóstoles para perdonar los pecados, realmente les dio esa autoridad, y esta autoridad ha sido confirmada por los padres de la Iglesia, que realmente han ratificado que lo que realmente dice Juan capítulo 20, versículo 23, es realmente lo que Jesús sí quiso decir, que Él está dando autoridad a los apóstoles. Y lo que hace la Iglesia Católica no es contradecir, todo lo contrario, está reafirmando y confirmando lo que el mismo Jesucristo está diciendo en el Evangelio. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Max. Adelante, Isaac Fuentes, con tu segunda pregunta. 1 minuto. Gloria sea al Señor Jesucristo para siempre. Romanos 14:11 dice así, cito: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La palabra de Dios declara claramente que debemos confesar nuestro pecado directamente a Dios. Y la Iglesia Católica declara que el pecado no se debe confesar directamente a Dios, sino al sacerdote católico romano. Mi pregunta es otra vez la misma: ¿quién miente, la palabra de Dios o la Iglesia Católica es la que está mintiendo? Bueno, ¿puedo contestar? Sí, adelante. Bueno, mi estimado amigo Isaac Fuentes, quien está mintiendo es usted, porque la Iglesia Católica no dice eso, no dice tal cosa en primer lugar. No dice que no se le puede confesar directamente los pecados a Dios. De hecho, mira, le voy a decir una cosa. Le voy a decir lo que enseña la Iglesia Católica, que una persona debe confesarse al menos una vez al año. Una vez al año, ¿verdad? Lo que significa que si yo cometo un pecado, digamos que yo le ofendí a usted, digamos que yo le digo: usted es un tonto. O sea, yo no
tengo necesidad de donde ir donde un sacerdote. Yo puedo pedir perdón a usted, le pido perdón a Dios, Señor, perdona por haber ofendido a Isaac Fuentes, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica no enseña que no se puede ir a Dios directamente. Esa es una falacia de su parte, mi estimado amigo Isaac Fuentes, ¿verdad? No diga falacias. La Iglesia Católica no enseña eso. En ninguna parte, ningún papa, ningún concilio, ni el catecismo, ni ningún libro, ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal ha enseñado semejante barbaridad, que usted no le puede pedir a Dios directamente. Lo que la Iglesia Católica enseña es que Cristo instituyó el sacramento de la confesión y no podemos votar ese sacramento de la confesión solamente porque yo diga voy a confesarme directamente mis pecados con Dios. Si Cristo no hubiera creído necesario confesar los pecados ante un sacerdote, no hubiera fundado el sacramento de la confesión. Así que la misma Iglesia Católica enseña que se puede confesar directamente con Dios, pero que también hay que confesarse con un sacerdote por lo menos una vez al año. Así que la Iglesia Católica admite las dos cosas y no es la falacia que usted está diciendo que la Iglesia lo niega. Ok, con esto termino mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Max. Adelante, Isaac Fuentes, con tu tercera y última pregunta. Gracias. Gracias al Señor Jesucristo para siempre. Mi pregunta para mi amigo Max Roper es la siguiente. ¿Podrías, por favor, aportarme una sola cita donde la confesión auricular, como único procedimiento para obtener el perdón de los pecados cometidos ante Dios, se vea ejecutada? Es decir, que podamos ver a un hombre absolviendo los pecados cometidos ante Dios de otro hombre mediante confesión auricular. Por favor. Bueno, una respuesta muy fácil de responder la suya. De hecho, de las preguntas que usted hizo es la más fácil de todas. Vuelvo y repito lo que le dije a usted y le digo a todos los evangélicos que están viendo en estos momentos. ¿En qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito ahí? Por supuesto que eso sucedió en la época de Cristo. Los apóstoles perdonaron pecados y muchos fueron donde los apóstoles a que estos perdonaron sus pecados. Existen pruebas específicas, bien específicas, de que alguien fue donde el apóstol Pedro y el apóstol Pedro lo confesó y le dijo, tus pecados son perdonados en el nombre de Jesucristo. ¿Existen detalles específicos de eso? Por supuesto que no. Entonces, si no existen, ¿cómo sabemos que eso sucedió? Muy sencillo. Juan capítulo 20, versículo 23. Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no los perdonen, les quedarán sin perdonar. Si Cristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados, se deduce de esto, por más que por lógica, de que los apóstoles ejercían la función de perdonar pecados, ejercían esa función porque Cristo les dio esa autoridad. Es necesario que yo le tenga que dar a Isaac Fuentes un ejemplo específico en el Nuevo Testamento de que esto haya sucedido para probarle que Cristo le dio esa autoridad. El hecho de que Cristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados significa que ellos ejercían esa autoridad ministerial que Cristo les dio, y no necesitamos pruebas específicas en la Biblia que corroboren esto, porque el hecho que Cristo le dio la autoridad, eso es más que prueba de que ellos ejercían esa función. Y además, ¿en qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito ahí? O sea, que para usted tienen que haber varios ejemplos de esto para creerlo. O sea, usted no le cree a Jesucristo, que le dio autoridad a los apóstoles. No le cree. Yo le creo a Jesucristo. Si usted no le quiere creer, es su opinión. Yo sí le creo. Con esto termino. Ok. Muchas gracias a ambos exponentes, tanto al apologista evangélico Isaac Fuentes y al apologista católico Max Roper Calvo, por este tiempo de debate que estuvo bajo el tema de la confesión auricular o la confesión de pecados. Bien, damos por finalizado este debate. Esperamos que haya mucha bendición para ti y que puedas tú escuchar ambos argumentos y analizarlo a la luz de las Escrituras. Sin más que decir, cedo el tiempo al apologista evangélico Isaac Fuentes para que se pueda despedir de la audiencia. Adelante, un minuto de despedida. Bueno, primero que nada, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y quiero decirte, Max Roper, que te amo en el amor del Señor Jesucristo y que anoche estuve orando por ti y seguiré orando por ti porque quiero que tu alma esté en las manos de Cristo. Te amo en el Señor y no tengo nada personal contra ti. Gracias a mi hermano Joel Moody, gracias a todos mis hermanos. No hay que odiarnos, hay que amarnos en el Señor y hay que dialogar con respeto y amor. Termino con una cita de la palabra de Dios que no tiene nada que ver con el tema del debate. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios les bendiga. Muchas gracias, Isaac. A continuación, un minuto de despedida por parte del apologista católico Max Roper Calvo. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, quiero decirle a todos los que nos escuchan de que Isaac Fuentes y yo somos amigos. Tal vez la gente pensará que no llevamos bien, que no, somos muy buenos amigos. De hecho, él me llama mi hermano y yo le digo hermano a él. Nos llevamos muy bien, hemos hablado por teléfono y creo que nuestras diferencias religiosas no destruyen nuestra amistad. Y nuestra amistad, la amistad entre Isaac Fuentes y yo es una amistad muy fuerte y somos muy buenos amigos. Yo lo aprecio, es una persona muy respetuosa. Y nos llevamos muy bien Isaac Fuentes y yo, nos llevamos muy, muy bien. Bueno, esperamos cada uno en sus casas que les haya gustado este debate, cada uno saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Que haya sido para edificación de todos ustedes. Gracias a mi oponente, a mi amigo sobre todo, mi amigo Isaac Fuentes, mi amigo y mi hermano Isaac Fuentes, que nos ha acompañado en vivo y en directo desde Nayarit, el Estado de México, allá en la República Mexicana. Al moderador Joel Muri, que ha tenido la gentileza de moderar este debate allá desde Sudamérica, desde la capital peruana, Lima, Perú. Y a ustedes en sus casas, se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York, su amigo Max Roper Calvo. Que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Amén. Muchas gracias, Max Roper Calvo, por tu tiempo de despedida. Y también agradecerle a cada uno de ustedes por habernos también cedido su tiempo para poder exponer sus argumentos sobre este tema de la confesión auricular o confesión de pecados. Muy bien, mi nombre es Joel Moody, les habla desde Lima, de la capital peruana, Lima, en esta república tan bella del Perú. Bueno, y están en su canal Conociendo la Verdad. Así que les pido por favor que puedan compartir este video en todas las redes sociales que puedan para que este video o este debate pueda ser de bendición para que el que lo vea o lo escuche. Así que te deseo grandemente que Dios te bendiga y que siga prosperando tu alma como lo enseña el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.